Aquí estoy. Eso, ahora te veo. Muy buenas noches. Salud. Buenas noches. Yo tengo agüita. Bueno, Sí, agradecidos con las personas que se están conectando. Bienvenidos a este espacio. Este espacio se llama Bienestar 50 más. Es un espacio creado por Silvermoon, en donde alfabetizamos digitalmente a las personas mayores de 50 años para reincorporarlas laboralmente dentro de la economía plateada. Este espacio se lleva a cabo con varias organizaciones aliadas. ¡Ay, se conectó Carmen! ¡Hola, Carmencita! Eh, este espacio se lleva con varias organizaciones aliadas. Entre estas organizaciones está Asistencia Senior, Abueladas, Club Tobías, Yeyito, micondominio.com, que hoy nos acompaña como ponente, Mi Hijo Suplente, Un Contrato, Chapina Home Care y la OIGP. Te están saludando, Elías. sí. Y la noche de hoy nos acompaña Elías Santana de micondominio.com. Buenas noches, Elías. Muy buenas noches. Aquí estoy saludando a una amiga que imagínate, Soleil, se llama Laura López, vive en San Bernardino y hace unas 2 semanas le escribí para decirle que recuerdo que para esta época del año, en 1974, nos conocimos en un campamento de trabajo voluntario, o sea, hace 50 años. Imagínate. Sí, sí, Wow, qué chévere tener ese tipo de amistades. sí, Bien. sí. Bueno, Elías, te hemos convocado la noche de hoy y tú muy amablemente has asistido acá para hablarnos de la neumorosidad dentro de los condominios, la situación de impago en las personas mayores de 60 años específicamente. Sí. Cuéntanos entonces de qué estamos hablando cuando estamos hablando de neumorosidad. Sí, bueno, les cuento, mi nombre es Elías Santana, soy el director de micondominio.com, soy fellow de Ashoka en Venezuela. Me encanta esta iniciativa, me parece que Soleil llegó a refrescar en alguna medida la sociedad civil venezolana con su empeño, ha creado esta suerte de articulación alrededor de esta iniciativa de Bienestar 50 más y nosotros estamos encantados desde micondominio.com en acompañarla, en estimularla, porque por una u otra razón que les voy a explicar ahora, nos hemos encontrado con el tema de la economía plateada y de la nueva longevidad. Les cuento, micondominio.com se fundó en el año 2000, es una hija directa de lo que fue la experiencia por más de 20 años de la Escuela de Vecinos de Venezuela, que fue un centro de servicio para acompañar las asociaciones de vecinos. Ya a finales de los años 90 detectamos que surgía, que aparecía con mucha fuerza la dinámica de los condominios, de las juntas de condominio. Y nace así el concepto, que en su principio fue aupado por Ashoka justamente, fue el primer proyecto que ellos respaldaron en Venezuela, de micondominio.com, que nace en el año 2000 como un portal que a veces dábamos alguna charla. Hoy en día, 24 años después, es una organización, es un centro de servicio con 4 servicios fundamentalmente: capacitación, información, asesoría e iniciativas. Entre las iniciativas, por ejemplo, en el año 2009 creamos el concepto del Día del Condominio, que se decidió luego de una gran consulta nacional celebrarlo el 15 de septiembre de cada año. Porque es que sucede que el 15 de septiembre del año 1958 se promulgó la Ley de Propiedad Horizontal, que es el instrumento jurídico que nos regula, que le da vida a los condominios, a la propiedad horizontal en Venezuela. Y por eso se celebra el Día del Condominio. Por lo tanto, estamos en el mes. Septiembre es el mes de los condominios en Venezuela y hemos enmarcado pues esta conversación, esta presencia hoy con la gente de Silver Moon en ese contexto. Bueno, en Venezuela hay entre 120 y 150 mil condominios de casas y de apartamentos, con diferentes oleadas, ¿no? Dependiendo de los procesos constructivos y de los desarrollos de las diferentes sociales, redes, clases sociales, sectores socioeconómicos, y se corresponde básicamente con los momentos económicamente muy activos. Sí, perdimos a Elías un Sí, segundo.
Sí, Ajá, llegaste, entonces, ok. esas oleadas se corresponden con los momentos en que los sectores socioeconómicos se iban expandiendo, fundamentalmente los sectores medios, sean sectores medios, medios altos o medios bajos, de sectores populares, entrando en la figura de sectores medios, como por ejemplo cuando se hizo el desarrollo del Banco Obrero, del INAVI, esa clase media pujante de Caricuao, del Valle, o de diferentes zonas de la ciudad en cuanto a los desarrollos urbanísticos, lo que fue en los años 70 todo el desarrollo de la olla del Cafetal, San Luis, Santa Paula, tal, y se expanden los condominios como forma no solo de habitación, de convivencia, y también, por supuesto, se da como una forma de participación. Durante todos los años de existencia de micondominio.com, si uno hiciera un ranking de los 3 problemas más frecuentes, siempre el tema de la morosidad está entre uno de los 3 más frecuentes. Hubo un momento estelar, lamentablemente estelar, para temas como la seguridad, 8, 10 años, en donde fue muy duro, muy rudo este tema. Hacíamos los encuentros y hacíamos 10, 12 mesas de trabajo, y la mesa de trabajo con los expertos en materia de seguridad era la que llenaba un auditorio entero. Fue en su momento el principal problema. O después del 2017, cuando empieza la mega devaluación, la dolarización de la economía, pues el tema económico de la dolarización, de cómo manejar esa nueva circunstancia, era el primer asunto en interés. Cuando se promulgó la ley de los trabajadores residenciales, también durante 2 o 3 años esa ley marcó las preocupaciones y los conflictos en los condominios. Pero de unos 3 o 4 años para acá, detectamos que la morosidad había crecido significativamente en Venezuela. ¿Y qué pasó en los últimos? Lo hicimos saber así el año pasado, en el año 2023, especialmente en una cumbre que hicimos, la cumbre antimorosidad. Fue una reunión de más de 350 juntas de condominio en la Cámara de Comercio de Caracas, para hablar de ese fenómeno que habíamos descubierto, que lo usual en era que la morosidad estuviese en un 5, en un 7%, pero ocurrió que detectamos que la morosidad había llegado a cerca de un 40%. ¿Qué significaba eso? Bueno, que había unos nuevos morosos, que no era el moroso este de siempre, un moroso desentendido de la vida del edificio, un moroso maula, zángano, que bueno, que hay que aplicarle la demanda por cobro de bolívares o la cobranza extrajudicial. Por supuesto, siempre ha habido personas que caen en una situación difícil, complicada, y los condominios han tenido una actitud especial y particular hacia ellos, pero siempre estaba en ese rango, 5, 7%, o edificios totalmente solventes, o algunos con problemas de morosidad mayor. Pero esa era la media. Y de pronto nos encontramos con que aparece la cifra de casi el 40%, o sea, 4 de cada 10 de los apartamentos tenían algún nivel de morosidad. Era una morosidad que era un retraso de 2, de 3 meses, de 4 meses, pagaban, volvían a atrasarse, y empezamos a estudiar el fenómeno y nos dimos cuenta que de esa neomorosidad, bueno, había diferentes situaciones, parejas jóvenes, profesionales, consolidados, que estaban criando sus hijos, que tenían situaciones económicas difíciles, y que entraban en una situación de mora, pero que la mayoría, o sea, 7 de cada 10 de esos casos, el 70%, eran personas mayores de 60 años. Y esas personas mayores de 60 años vivían mes a mes el dilema entre, ¿sabes?, el medicamento para la hipertensión o la diabetes, o el pago del condominio, ni hablar cuando una cuota extraordinaria. Entonces tendían a retrasarse un mes, por ejemplo, o 2 meses. Y tú dirías, bueno, caramba, un mes, hay que tener una consideración especial. Ya va. Pero si en un edificio hay de 40 apartamentos, hay 8, 10, 15 familias conformadas con las cabezas de familia mayores de 60 años y tienen un retraso en promedio de 2 meses, son 30 meses de atraso que se acumulan. Entonces eso comenzó a convertirse en un gran problema para los condominios. Disculpa, Entonces, sí. En esta medida que llevan,
¿Cuál es el aproximado de meses que pueden llegar a calcular aproximadamente que puede deber una persona actualmente? Porque me estás hablando de 2 meses, pero también me estás hablando de hace más de 2 años. Entonces, ¿cuál es el promedio que tienen actualmente? Fíjate, este neomoroso es una persona, oye, qué buena la pregunta, Soleil, porque nos permite contextualizar mucho. Este moroso no es la persona que debe el colegio de los niños, que no paga sus otras obligaciones, no. Son personas que han sido buenas pagadoras, son familias que han cumplido, que colaboran con el condominio, son personas a las que les daría pena que, sabes, en la cartelera o por la vía digital aparezcan con color rojo en vez de con color verde. O sea, son personas que hacen cada mes, hacen un esfuerzo, abonan, se entienden, conversan, pero, cónchale, si viven de una pensión más una ayuda que les da algún familiar o de las remesas, que ya las remesas no tienen la misma capacidad de compra, de pago que tenían hace un año, y que eso ha ido creciendo, Ujú. bueno, puede ser que lleguen a 2, 3, 5 meses y hay algunos casos, por supuesto, cuando vamos al rango de las edades, una cosa son las personas que están entre 60 y 70, que se conservan quizás en algún tipo de actividad productiva, se están reinventando, lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta conversación, o a lo mejor están sobre los 70 o quizás están sobre los 80, entonces ya la capacidad de transformarse en productivo se minimiza y hay que aplicar otras políticas. Entonces, Soleil, cuando nos damos cuenta de que esto está ocurriendo, decimos, bueno, vamos a estudiar este fenómeno. Ya en Ashoka se venía hablando del tema de la nueva longevidad y de la economía plateada, y a nosotros nos parecía, bueno, interesantísimo. Pero en este caso nos tocó lidiar con, si tú te pones a ver que hay una alta cantidad de cada 10 apartamentos, 2 o 3 en cada edificio de Venezuela están desocupados, son familias que se fueron, hay Ujú. por lo menos 2 o 3 más que son personas que se quedaron solas o acompañadas relativamente en Venezuela, porque Ujú. quienes se han ido, el grueso de quienes se han ido a buscar un nuevo destino económico son personas que están en otro rango etario, mucho más productivo, mucho más capaz de salir adelante en el exterior. Entonces, estas personas que se han quedado solas, no sé si vieron anoche un video viral de Gustavo Duque, el alcalde de Chacao, donde él se apersonó a eso de las 8:30, 9 de la noche, a un condominio en Chacao de una señora que se cae, una señora de edad avanzada, totalmente sola en Venezuela, se cae. Ella logra llegar a su teléfono celular y manda un mensaje de voz a uno de estos grupos de WhatsApp que tienen en Chacao, que son casi 400. Alguien de la alcaldía la escucha a la señora, bueno, en cosa de 10 o 15 minutos ya estaban derribando, rompieron la reja, derribaron la puerta, pudieron entrar, afortunadamente estaba bien, por supuesto el shock, el susto, tal, pero Gustavo Duque hacía un en vivo, tuvo 2, 3 minutos diciendo pues el tamaño del drama que se está viviendo, y eso es usual. En este momento hay un porcentaje en cada edificio de Venezuela. Entonces nos encontramos ante esa realidad, decimos, bueno, está la nueva longevidad, el 12% de la población está en ese rango etario, hay una buena parte de la clase media que está en esas edades, pero como está esta nueva realidad, porque el concepto de la nueva longevidad sale simplemente interpretando y dándole una denominación a un fenómeno que lo estábamos viendo desde hace 15 o 20 años, que es que aumentó la esperanza de vida, aumentan los niveles de salud, las personas mayores de 50, de 60, de 70 años tenemos otra actitud ante la vida, ante nuestra familia, ante nuestras obligaciones, la actividad laboral, ante nuestra felicidad en la vida profesional, las relaciones de pareja, los sueños, las esperanzas, los proyectos, y es muy diferente un abuelo, una persona de 72 años de hace 40 años, a un tipo de 72 años hoy que a lo mejor está creando un emprendimiento con uno de sus sobrinos. Es realmente una nueva realidad. O sea, la nueva longevidad no es un invento, es simplemente el reflejo de quienes sistematizan la realidad y le dan una denominación. Es un fenómeno que existe y además existe planetariamente. Ahora, su concreción aquí en Venezuela
combinado con el tema de la diáspora, bueno, nos enfrenta a esta situación. Y voy al título de hoy, que es lo que probablemente algunas personas están esperando. Entonces, ¿qué hemos hecho frente a este fenómeno? Lo primero, que ya las comunidades estaban reaccionando, porque micondominio.com generalmente no inventa, no tiene unas ideas sobre la realidad. Recogemos lo que está ocurriendo en la realidad, lo sistematizamos, le damos forma, lo encapsulamos y lo compartimos para que se pueda replicar o se pueda al menos evaluar y adaptar en diferentes circunstancias. Entonces nos dimos cuenta que las comunidades estaban pasando diferentes acontecimientos, diferentes iniciativas. Lo primero es que ha ido creciendo la comprensión en las juntas de condominio, afortunadamente, de que los morosos de un edificio no son un todo. O sea, no hay un sindicato de morosos que de noche se ponen de acuerdo, mira, no vamos a pagar. No, eso no existe. Cada moroso es diferente, cada familia, cada apartamento es una especificidad. Entonces, Incluso, disculpa, te va a hacer esa acotación. Es una situación tan única, bueno, como toda comunidad que tiene su identidad propia, pues todo condominio tendrá su identidad propia dentro de ese mundo. Dentro de lo que estabas mencionando, de que existe una gran cantidad de adultos mayores dentro de los condominios que están en esta situación de neomorosidad. También es cierto que mayormente todos estos edificios hoy día se encuentran desocupados, como lo has dicho, ya sea por producto de la migración, que las parejas jóvenes han ido, hay otros adultos en situación de abandono, pero también hay muchos inquilinos que son también como los que están dándole la proyección o quizás teniendo mayormente pagos en los que están dándose propiamente dentro de los gastos, al ser como que puedan tener mayormente ingresos. ¿Esto es así o es simplemente un mito por la edad y se compara de igual a igual? Mira, introduciendo el tema del inquilinato, que está estupendo, hay una doble realidad. Está la del inquilino que es mayor y que ha perdido capacidad de pago incluso del aporte, ¿no? Del alquiler de la vivienda, y menos aún podría contribuir como sucedía en el pasado con el condominio. Pero, ¿sabes? Está también la persona, Soleil, que invirtió en ese apartamento y lo tiene alquilado como una fuente de ingreso, y de pronto la persona ha perdido, su inquilino ha perdido la capacidad de pago o está regulado. Sabes que el universo regulatorio del tema inquilinario bueno, tiene muchas vertientes y muchas veces es muy complicado que se ajusten los precios del sector inmobiliario a las necesidades del propietario. Y esa persona que estaba esperando tener una renta para vivir después de los 70 años, no la tiene en ese momento, entonces empieza a tener problemas con su calidad de vida y con el pago de su condominio, y además con el pago del condominio de su propiedad. Wow. Entonces, ¿qué han hecho en las comunidades? Y aquí sí entramos nosotros, Soleil, a sistematizar, ¿no? A sistematizar lo que hemos visto. Y veía, preparando para conversar con ustedes, y lo que vamos a presentar ahora a mediados de septiembre en un encuentro de condominios sobre este tema, la neomorosidad de la tercera edad. Las comunidades han reaccionado con 5 R's, ¿no? Una, que es el intento, la búsqueda de la reinserción laboral, que en eso están ustedes en Silver Moon y están muy atinados. Eso es un esfuerzo que están haciendo, que está haciendo incluso el BID, latinoamericanamente, iberoamericanamente, que están promoviendo, están sensibilizando a las empresas para que se planteen la reinserción laboral, y más aún en un universo como el venezolano, que de pronto sacas una búsqueda de talento para un cargo determinado y prácticamente no consigues una persona que tú aspiras con experiencia y joven, es decir, 42 años, y no lo encuentras. Entonces tienes que apelar a alguien de 65, que es el que está aquí en Venezuela y el que puede entrar aquí. Y ahí entra el concepto de la transgeneracionalidad, que la nueva longevidad lo ha traído, y cuando se habla de la reinserción laboral, se habla de la enorme cantidad de ventajas, de beneficios que trae el crear en una corporación, en una alcaldía, en una organización no gubernamental, equipos en donde, así como puede haber hombres, mujeres,
personas con diferentes definiciones en cuanto a su sexualidad, y puede haber personas con discapacidad integradas al equipo. También puede haber personas de diferentes rangos etarios, de diferentes edades, y hay que ver ese crisol, las oportunidades que abre para afrontar los cambios en el mundo moderno, que hace falta gente muy pilas que hable los códigos actuales, pero si eso está aunado a la experiencia, a la serenidad que pueden darle y a la madurez que le pueden dar los años a alguien del equipo, bueno, vemos las ventajas. Entonces, uno es el esfuerzo por la reinserción laboral. Todavía se están haciendo pocas cosas en Venezuela en esa materia comparado con, por ejemplo, el Cono Sur o lo que se está haciendo en otros países. Por cierto, en este caso no menciono Iberoamérica, porque la realidad española es totalmente diferente a la latinoamericana en esto del retiro, de cumplir los años y pasar al retiro, porque allí la seguridad social pues tiene otro tono, tiene otra realidad, tiene otro nivel, y las personas aspiran a retirarse y no se están planteando la reinserción laboral ni reinventarse, sino están pensando en los paseos en autobús que les organiza la alcaldía, el gobierno local, en las casas que tienen para ir a pasar el día. O sea, es diferente la realidad a la de nosotros en los países de Latinoamérica, pero en Colombia y en el Cono Sur sí hay mucho más esfuerzo por la reinserción laboral, y esa es una cosa que si tuviéramos el concurso, nuevamente menciono, la alcaldía de Chacao hizo en su momento el año pasado, o creo que fue en marzo de este año, perdón, sí, después que hicimos el encuentro de Nueva Longevidad y Economía Plateada allí en el Salón de Movistar, la alcaldía de Chacao hizo un evento en marzo, donde era una feria de empleo para personas mayores de 50 años. Y eso es extraordinario, que se haga un esfuerzo sistemático en donde el Estado, en cualquiera de sus niveles, sea gobernación, sea alcaldía o el gobierno nacional, puede jugar un papel importante. Pero te repito, no es la iniciativa predominante en este momento, la opción predominante es la reinserción laboral. Todavía eso que se denomina el edadismo, o que te rebotan por tener más de 60 años, eso está bastante vigente en la sociedad venezolana. Disculpa, acá nos mencionan que no nos escuchan. No sé si otro seguidor puede decir si en efecto nos escucha para continuar y no perder el hilo. Sí. Porque yo sí te estoy escuchando, entonces vamos a esperar que nos confirmen. Sí, nos pueden escribir si nos escuchan, se los agradecemos para poder continuar. Vamos a esperar. Ok, que listo. Ya escucho. Genial. Sí, entonces prosigue, Elías. Sigamos entonces con la segunda R, ¿no? Que la segunda R, la primera es la reinserción laboral. La segunda recomendación, que cuando va a la junta de condominio a hablar con esta persona que tiene una deuda de 3 meses, ella tiene 65, él tiene 67, y entonces se sientan a conversar, les dicen que si ellos no tienen familiares o amigos en el extranjero que puedan construir un tejido de solidaridad, de pequeños aportes que les permita tener un ingreso mensual, y los ayudan a hacer ese ejercicio. Y fíjate tú, en la Avenida Sucre hay una experiencia muy bonita en la Avenida Sucre de Catia, porque en un edificio muy grande allí donde vive el señor Evelio, en dos de los apartamentos se logró eso. O sea que la familia comenzó a pensar, bueno, de verdad yo tengo un gran amigo del bachillerato, yo le voy a pedir ayuda, le voy a pedir una pequeña cantidad a él, le voy a pedir una pequeña cantidad a un primo. Entonces equilibraban su presupuesto teniendo esos pequeños aportes mensuales, y se construye alrededor de esa familia una mínima, pequeña, basada en emociones, en afecto, en compromisos familiares o en recuerdos o en nostalgia. Basado en eso, se construye una cadena de solidaridad que les permite mantener su nivel de calidad de vida, y por el tema que nosotros entramos, contribuir con su condominio. Esa es la segunda R. La tercera R es la que a todos se nos ocurre, que es, bueno, ¿tú qué hacías tú? Bueno, yo era técnico, yo me gradué de ingeniero informático y daba soporte técnico en una corporación, y cuando cumplí 60 años me retiraron y no he conseguido trabajo. Bueno, aquí vivimos en un conjunto residencial en el Valle,
somos 5 edificios, ¿por qué no haces unas tarjeticas, vas de puerta en puerta, ofreces tu servicio, haz un combo, vengo una vez al mes, te reviso tu equipo, te reconecto la impresora, te configuro la cámara, vamos a ver si te coloco el antivirus, déjame ver qué programa, los actualiza y logras tener una cartera de 10, 15, 20 clientes fijos que te pagan un pequeño fee y con eso tienes un ingreso destinado. Además, todo el edificio sabe, el conjunto residencial lo sabe y te van a llamar en situaciones de emergencia. Si tienes un mercado cautivo, ponle tú en el conjunto residencial Savoy, en el Valle, que son 5 o 6 bloques, no lo recuerdo, creo que son 5 y son inmensos, de 10 y tantos pisos por edificio. Bueno, imagínate cuántos habitantes puede haber, o en el superbloque del Paraíso, que son casi 200 apartamentos. Entonces allí tienes una clientela y tienes un mercado para tu servicio, que puede ser, yo era repostera y ahora me desincorporaron, o yo trabajaba en determinada área de hotelería, me desincorporaron, o por ejemplo, era mecánico automotriz y cerraron, quebró el taller y ahora no tengo dónde trabajar. Bueno, puedes ofrecer ese tipo de servicios en tu conjunto residencial. Eso lo hemos visto, que se ha desarrollado incluso en Terrazas del Ávila. Hay 2 casos bastante interesantes en esa materia, ¿no? Hay una segunda, tercera, cuarta R que es muy estimulante, ¿no? Porque es la de reinventarse, que es la persona que, bueno, a lo mejor era ese ingeniero en informática que dice, bueno, mira, sí, yo podría atender las computadoras del edificio, pero yo en realidad soy un melómano y mira todos los discos que tengo y yo me voy a dedicar a captar discos de la gente que se está yendo y voy a montar una tienda virtual a través de un Instagram. ¿Qué necesita esa persona? Bueno, un entrenamiento para manejar el Instagram bien comercialmente, que lo ayudemos a crear unas cuentas para las modalidades de pago y fundamentalmente un WhatsApp Business, y que empiece a trabajar en eso. No se tiene que mover de su casa, hace las entregas quizá él mismo. Y por eso te lo cuento porque conocemos un caso así en el municipio Baruta. Entonces, también allí la gente dice, bueno, yo siempre he sido cachivachero, yo voy a organizar unas ventas de garaje y voy a ir recopilando cosas, comprando cosas de la gente que se va, y aquí en la sala de mi casa voy a poner unos percheros, voy a hacer unas ventas para quien quiera venir, pero también voy a vender por Instagram. Ni hablar de esa mujer que de repente tenía la pasión por los postres y nunca se dedicó, mientras que fue secretaria en el INAVI o en un ministerio, y dice, bueno, yo ahora sí, le voy a poner los postres de Lucrecia y voy a empezar y los voy a ofertar, o voy a hacer comida para los oficinistas. O sea, la reinvención, el convertirse en un emprendedor. Ahí hay una serie de instituciones que dan capacitación gratuita o con costos muy bajos y con niveles estupendos de calidad para que los adultos mayores puedan reinsertarse. Y finalmente está la de resolver. O sea, yo como adulto mayor, ¿qué le puedo resolver yo a mi comunidad? Estoy en una situación de morosidad y necesito más ingresos. ¿Qué les puedo resolver? Bueno, fíjate, el caso de Antonio en el Cigarral. Él se jubiló, es periodista, y entonces él había estado en la junta de condominio y se le ocurre hacerle una oferta. Los vecinos querían que él siguiera en la junta y él dijo, no, yo me tengo que dedicar a producir, yo tengo que mantener a mi mamá. Entonces él les hizo la oferta de que él podía ser el gerente de ese condominio, que es un condominio de ciertas dimensiones y de un buen nivel adquisitivo, un buen poder adquisitivo. Entonces lo contrataron a él, o sea, él ahorita se desempeña como gerente de un condominio, que es una nueva profesión que está floreciendo, y nadie mejor que alguien retirado de la misma comunidad. Eso en un nivel, pero también en la urbanización Miranda hay el caso de un vecino que se empleó en el mismo condominio como portero. Ojo, que no es ni conserje ni vigilante privado. Él no pertenece a una empresa de seguridad, él no pretende ser un vigilante, sino un portero. O sea que es algo que va mucho más allá
es una suerte de asistente también de la comunidad que atiende al público, atiende los deliveries, los visitantes, controla el acceso del edificio. Si viene un proveedor, él tiene el seniority, ¿no? Para atenderlos, para dar la cara a nombre de la propia comunidad. Y eso se ha vuelto, o sea, ya incluso nosotros estamos pensando, Soleil, en abrir una capacitación profesional para gerentes de condominio, porque ya hemos entrevistado en nuestro programa de televisión a 3 personas, Carlos Betancourt, que vive aquí muy cerca, en La Urbina, que lo está haciendo en su edificio, Milagros, que lo está haciendo en el municipio de Latillo, y también Antonio, que te mencioné. O sea, está apareciendo, y todos son personas retiradas. Entonces estamos hablando de ese tema, nueva longevidad, guión economía plateada, pero se desarrolla que ellos le dan un servicio. Aquí mismo en el Marqués Sur, durante un año, una persona retirada se encargó del servicio de jardinería. Bueno, después hubo un conflicto allí de intereses con una empresa de jardinería en la zona X, ¿no? Pero tú puedes resolverle un problema a la comunidad, no te mueves de tu entorno. Si te va bien siendo jardinero en tu edificio, ni hablar de por qué no visitar a los 5, a los 10 condominios cercanos y ofrecer tu servicio, deja una tarjetita, un volante, y cuando ya tienes 2 o 3, seguramente eso te produce una masa crítica, una cantidad considerable que te da estabilidad económica. Ayer tuvimos a Omar Lugo, periodista económico, como invitado, hablándonos del panorama económico. Y después vinieron y cómo afectaba eso a los condominios. Y estuvo regio, dio muchos consejos sumamente prácticos. Y él, al final, con las preguntas de la gente, lo que hacía era un llamado a pensar fuera de la caja. Él decía, mira, tienen que innovar, tienen que plantearse cosas diferentes, porque lo que viene en el panorama económico es muy complejo, es muy difícil, y no son las soluciones tradicionales. Y para este sector, y con esto finalizo, para este sector de los mayores de 60 años, bueno, pareciera que hay un universo inmenso de oportunidades y de opciones, si lo vemos bajo esta lupa, y cómo las comunidades, con su creatividad, estimulados por supuesto por la necesidad, han creado estos 5 caminos que a lo mejor dentro de 6 meses son 7R, ¿no? Porque vamos sistematizando qué otras cosas van creando las comunidades. Pero en este momento son 5 líneas de experiencia que se están llevando a cabo. Bueno, en Mérida también es otra ciudad, o lo de la Feria de Manzanares aquí en el municipio Baruta, lo de Mérida, en esta comunidad los domingos no se cocina, y entonces ellos hacen unos inmensos hervidos, y eso ha generado que la gente de un conjunto residencial muy grande baje, y los domingos hay una vendimia todos los domingos, y lo que se recoge es para las cuotas extraordinarias, para no poner en el disparadero a los adultos mayores de tener que reunir para las cuotas extraordinarias. O sea, es la invención que va haciendo la comunidad, que se plantea innovar, que se plantea ver cómo va a resolver. No se quedan en el ayayay ni en la quejadera, sino que buscan una opción. Y la verdad es que el tema de la nueva longevidad, de la economía plateada, pareciera que va a ser una nueva ola, así como en su momento fue el ambiente, o en su momento fueron los primeros momentos del empoderamiento femenino. Una ola de 8 o 10 años de financiamiento, de atención, de investigación. Así que las organizaciones que lo entiendan así van a poder atender a este sector. Y en Venezuela hay una serie de agrupaciones que están, bueno, ahí está como el mejor ejemplo posible lo que ha hecho Silver Moon, que nos ha articulado a 8 o 10 organizaciones que probablemente nos conocemos muy poco entre nosotros, pero aquí estamos coincidiendo en este ciclo de Bienestar 50 más. Soleil, muchísimas gracias por la sensibilidad hacia este tema de la nueva longevidad en los condominios y la neomorosidad. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por el tiempo. Te tengo por acá un par de preguntas porque, bueno, quienes Sí, nos sintonizan a diario, que tengo varias personas que saben, siempre estoy tomando notas mientras la persona está conversando, sí. precisamente por esto, ¿no? Para poder tener esta retroalimentación. Te iba a pedir, por favor, que repitieras nuevamente las 5 R's porque en la segunda no la noté. Ajá, reinsertarse. ¿Ah?
Sí, retomar vínculos. Ok. Es ver con mi familia, un primo lejano, un compañero de Ah, bachillerato. La tercera es reimpulsarte, o sea, si ya tú eras ingeniero en informática, bueno, mm, porque no queda una pequeña empresa, o sea, ya tienes la formación, no te tienes que reinventar, lo que tienes es que reimpulsarte, mm. o sea, formalizar tu empresa y tal. La cuarta es reinventarte, sigo siendo ingeniero en informática, pero me voy a meter a organizar ventas de garaje o voy a hacer repostería, me reinventé, cambié de ramo. Y la última es resolver asuntos de la comunidad. Ok, sí, gracias. Fíjate que el tema de la conectividad acá es sumamente interesante, ¿no? Y también el tema de la humildad personal de poder decir, yo tengo este conocimiento técnico o profesional y lo pongo a disposición de la comunidad para que puedan hacer uso de él y también yo pueda tener algún tipo de beneficio, ya sea Sí, con la minimización de la deuda que pueda tener o con la contribución pecuniaria que pueda percibir en este caso la persona que realiza las actividades. Entonces creo que acá el tema de ser vecino realmente, ¿no? De poder conocer la situación por la que está atravesando una persona más allá de poder juzgarla, poder acompañarle y poder brindarle la solución dentro de estas 5 R que ustedes proponen, me parece que es un ecosistema de mucha solidaridad en la que permite que las personas se conecten. Una de las cosas que se habla cuando se habla de la vejez, no del envejecimiento, la nueva longevidad, sino de la vejez propiamente, es como las personas van quedándose solas, estas soledades no sí, deseadas, estos sistemas de pérdida, porque si bien es cierto que a los 20 tenemos 100 amigos, pues a los 40 tenemos 20 y cuando más va reduciendo la edad, pues el círculo va siendo mucho más pequeño, mucho más cuando hablamos en Venezuela en una situación de migración tan significativa. sí. Anoche conversaba con una homóloga en Perú y ella me decía, ella está realizando trabajos con ACNUR en Perú y me dice que la cantidad de venezolanos que han llegado los últimos 3 meses a la frontera con Perú son entre 45 y 55 años y que era algo que ellos no se estaban preparando, ¿no? Entonces, cómo esto también comienza a ser un tema de que comienzan a crecer los números y las cifras de Sí. personas mayores de 50 años, migrantes también en otros países, porque bueno, hasta el momento la ola de migración ha sido contenida. Y estábamos hablando como que hasta cierto punto, ¿cuáles son estos motivos? Pueden ser también los hijos quienes se están llevando a los padres o las personas que están decidiendo migrar simplemente. Más allá de ese Sí, que es el tema de este encuentro, pues sí, también es cierto que es una realidad que esto sigue afectando las infraestructuras, porque en el momento en el que adquirieron esta responsabilidad de tener este condominio, de poder hacer estos pagos, pues se compromete el cómo pagarlo y cómo mantenerlo. Por acá nosotros hicimos una encuesta y tenemos la información de todos los vecinos y la idea es justamente contratar y en algunos casos podrán pagar el condominio. ¿quién Sí, escribe? la López B. Ah, Laurita, tenemos que hablar de esa experiencia entonces. Extraordinario. Sí, fíjate que es importante esto, por ejemplo, Plomer, sí, es precisamente eso, pero mientras más conectividad, mientras más conversación, mientras más puedas conocer a tu vecino, pues puedes saber cómo puedes apoyar en esta estructura física que al final del día es de todas las personas. Sí, Mencionaste que cuando hablaron mira, Laura te responde que cuando quieras, qué chévere, ya tienes ahí otro live para poder hablar y conocer experiencias, claro, u claro. otro encuentro, qué chévere, porque Lo precisamente estos malo, lo nunca malo es que eso. Soler, Eh, lo malo es que uno llama a Laura y pasa 55 minutos echando chismes de los amigos, de la gente, y después 5 minutos me va a contar la experiencia. ¿Sabes? Uno primero cuenta el chisme y después es que va a lo puntual. Claro. Esas son las llamadas. ¿Cuál sería tu llamado en este caso, tu recomendación a los condominios que se encuentran con una población significativa de personas que se encuentran en morosidad o neomorosidad propiamente? Sí, que lo primero que busquen información. Nosotros tenemos, Soler, un canal que se llama micondominio.com TV en YouTube con 1.700 videos. Y yo me atrevo a decir que casi el 10%, o sea, más de 100 son sobre morosidad. O sea,
hay sobre lo que es cómo se lleva la conversación con el moroso, hay videos de qué es la cobranza extrajudicial, hay varios, y ni hablar de los videos que explican cómo es la demanda por cobro de bolívares. Les recomiendo especialmente los de María Alejandra Parra, que es la experta, la dura en Venezuela en esa materia de recuperación de carteras morosas. Lo primero, informarse sobre esto, y lo segundo, sentarse a conversar. Eso que dijo Laura López, que dijo nosotros hicimos una especie de censo, dijo ella, ese es el primer paso. Yo tengo que poder hacer, Soleil, imagínate que yo pinto mi edificio, pero un corte transversal, o sea, aquí tengo los apartamentos y digo, bueno, aquí vive la señora Teresita con su esposo, el señor Ricardo. ¿En qué situación están ellos? Ella tiene tal edad, ella tiene tal edad, él está empleado, ella no. O sea, tú tienes que hacer como que una radiografía de tu edificio o tu comunidad de casas, porque esto aplica también a un condominio de casas, una calle cerrada. Imagínate, ellos tienen que seguir haciendo las colaboraciones para la vigilancia, para la poda, para las luminarias. O sea, la realidad es igual, un condominio de casas o de apartamento en esta materia. Entonces, haciendo ese censo y conociendo la realidad de cada quien. Mira, en Barquisimeto hay una frase que dice mucho, que hay que saber cogerle la caída a la gente. Eso quiere decir que si tú tienes, bueno, que tú observas al vecino, y si es un vecino que se la pasa con unas botas de excursionista y usa una fornitura por correa y tal, tú dices, oye, este es un tipo que es un experto en protección civil, y entonces él tiene un morral en la puerta de su casa por si acaso hay un terremoto. Bueno, a ese vecino tú le vas a pedir que sea el coordinador justamente de prevención y que haga un simulacro de terremoto en la comunidad y tal. Bueno, lo mismo es con el tema de verle cuál es, cómo pueden recuperar su presencia productiva en la sociedad para mantener y quizás hasta elevar. Hay casos en que pueden elevar su nivel de calidad de vida. Y donde entramos nosotros es que todo eso es para que paguen el condominio y las experiencias de los condominios sean viables. Entonces vas conversando y dices, oye, ¿qué le gusta? Y conversas, la clave aquí, eso viene del mundo del coaching, ¿no? Conversar, escuchar, ponerte en la situación de cada vecino que es diferente. Hay algunos, ahí sí nos podemos encontrar con personas que no se quieren hacer cargo de su futuro. Y bueno, ahí el condominio tiene que tomar una decisión de cuál es el camino que va a seguir, porque nosotros no podemos sustituir su responsabilidad, y si la persona es nube negra y no tiene una respuesta positiva ni se anima con ninguna de las opciones, bueno, ya verá qué hace con su vida y que se atenga, por supuesto, a las consecuencias incluso de carácter legal. O hay situaciones extremas de personas que por la edad y la condición de salud no le podemos plantear prácticamente ninguna de estas cosas. Y lo que yo he visto que ha sucedido es que la comunidad, hay 3 o 4 personas de la comunidad que dicen, bueno, nosotros nos hacemos cargo de esta vecina. Y si el condominio son un promedio de 35, 40 dólares al mes, bueno, cada una de esas 4 familias pone 10 dólares cada mes y ellos asumen a esa vecina. Y hace poquito en el Solidario, en Globovisión, atendíamos un caso que nos preguntaban que si ellos podían decidir, tomar una decisión en asamblea de que la comunidad asumía el condominio de una familia que ellos sabían que estaba en la inopia. Y lo decidieron, y yo les decía, claro, si ustedes deciden que ustedes van a asumir ese costo y lo van a prorratear entre todos, primero que es válido, porque lo está decidiendo la comunidad de propietarios en la instancia que es apropiada para esa decisión. Y segundo, oye, qué hermoso y qué digno de reconocimiento, porque la palabra solidaridad se instala entonces en el mundo de la clase media, ¿no? Qué bonito. Elías, ¿y qué cantidad de casos conoces en donde ya el propietario no está en el país y no quiere asumir la responsabilidad por no estar en el país de hacer el pago correspondiente de la cuota de condominio? Sí, mira, en general, fíjate qué buena noticia, ¿no? En general, las personas que están fuera se siguen haciendo cargo de sus condominios, valoran que tienen aquí una propiedad, se han dado cuenta, y aquello de los rumores de invasión y tal, eso sirvió de mucho porque la gente volteó a ver a su propiedad, la vio en riesgo y dijo, ¿quién me la protege? Mis vecinos. Tengo que estar al día con el condominio, tengo que estar en contacto con ellos. Bueno, hay personas que no están en Venezuela y siguen siendo miembros de la Junta de Condominio
condominio y los vecinos votan por ellos encantados y se manejan por el WhatsApp y están al día y tal. Y muchos de los venezolanos que viven afuera son el salvavidas de algunos condominios. Oye, hay una reparación del ascensor, hay que hacerla urgente para que no se paralice, son $1,100. Bueno, yo los pongo, el que está en Madrid, yo pongo 900 euros y ustedes me los van descontando o me los pagan en 3 partes y la comunidad puede hacerlo. Como no hay sistema financiero crediticio, quiero decir, no está el producto del crédito para condominio, esta es una opción. Y muchos venezolanos en el exterior han tenido esos arranques, esos arrestos de solidaridad. Ahora, el vecino que se desentiende, mira, mal para él, porque se le puede demandar, se inicia, se publican los carteles, se le intenta notificar y a lo mejor no hay ni siquiera una dirección, un correo, entonces el juicio va a llevar su curso y va a fallar en contra de él y el juez va a ejecutar ese apartamento, esa propiedad, le va a cancelar al condominio y alguien va a comprar a precio de gallina flaca un apartamento. O sea, quien se desentiende está en riesgo de perder su propiedad. Wow, qué interesante esto. Ok, vamos a hacerte una pregunta ya para cerrar. Invito a las personas que están escuchando, si tienen alguna pregunta, puedan aprovechar estos minutos para que se las puedan responder. Y era, mencionabas que al inicio que ustedes propiamente dentro de su página tienen muchos recursos, ya sean escritos o audiovisuales, que las personas pueden ver y se pueden acompañar. Si alguien fuera de Caracas, dentro de las regiones propiamente, quiere contactarnos o necesita una asesoría de ustedes, ¿ustedes ofrecen este servicio? ¿Tienen aliados dentro de los estados? Sí, cómo no, ya hay diferentes niveles. Está la atención de preguntas gratuitas a través del solidario y de casos y cosas de condominio en Unión Radio. Está la conversación de orientación inicial, que es una llamada telefónica de 20 minutos. Planteas tu caso, haces la pregunta y uno de los expertos te da esa orientación inicial. Y también están las asesorías profesionales que duran 1 hora, que bueno, puede ser persona a persona, ya incluso virtualmente. Yo acabo de atender una asesoría el sábado de unos vecinos desde Latillo y lo hicieron vía Zoom porque les provocó, no querían trasladarse a nuestra sede en Los Chorres, chéverísimo, pero con cualquier lugar de Venezuela. Es un acompañamiento que también se da. Pero yo les recomiendo que primero, ¿sabes? Busquen los videos en el canal de YouTube. Nosotros publicamos cada día un caso bajo un nombre muy, muy cómico que se llama Vecino, trae tu rollo. Y entonces ese video es una pregunta y una respuesta y cada día en el Instagram vamos publicando una respuesta a un caso y ahí, bueno, en el momento menos pensado aparece justamente tu preocupación. ¿Por qué respondemos por esa vía, Soleil? Porque es que cuando tú preguntas algo sobre mascotas, mira, probablemente hay 50, 80, 500 personas que tienen una duda similar. Entonces, si nosotros hacemos un video y lo publicitamos, te estamos dando respuesta a ti, porque después te lo mandamos por correo electrónico, por WhatsApp. Oye, gracias, vecina, aquí está tu respuesta. Pero como lo hicimos público a través de la pantalla de Globovisión o del circuito Unión Radio Cultural, bueno, le llegamos a muchas más personas. Pero además, eso se graba en video, se edita, se postproduce y se publica en la cuenta de Instagram y en las demás cuentas. Lo que pasa es que el Instagram de nosotros es el que es más robusto y es la referencia, ¿no? Chévere, Elías, me alegro mucho. Bueno, nada, no me queda más que agradecerte el tiempo, agradecerte la invitación. Realmente honro el tiempo que has tenido hoy acá con nosotros compartiendo y brindándole a las personas las herramientas necesarias, que es la misión de este espacio, donde las personas puedan durante 1 hora adquirir herramientas para su bienestar, puedan compartirlo con familiares o cuidadores, así como entre amigos, porque es exactamente lo que estás diciendo. Muchas veces no somos nosotros los que estamos recibiendo la información, los que la necesitamos, pero sí podemos transmitírsela a otras personas. Invitar a cada una de las personas que están en este momento conectadas a que conozcan a las siguientes organizaciones, que son las que hacen alianza con Silvermoon en este espacio, como lo son Asistencia Senior, que están por allí conectados, y gracias por conectarse la noche de hoy. Abueladas 4.0, Club Tobías, Yeyito, micondominio.com que estuvo hoy con nosotros, mi hijo suplente, Encontrarte, Shepina Honke y la OIGP, que es la organización internacional que nos está acompañando. Les habló Soleil Vallecillos Alta la noche de hoy, en donde alfabetizamos digitalmente a las personas mayores de 50 años. Elías, por favor, invita a las personas a que te sigan y que puedan conocer un poquito más de ti antes de despedirnos.
Bueno, estamos a sus órdenes en el Instagram de micondominio.com, que es @micondominio.com.be. Los fines de semana a las 11 de la mañana de los sábados tenemos un programa dedicado a este tema de los condominios en Globovisión. Se repite los domingos a las 4:30 de la tarde. El de este fin de semana es sobre qué hacer con nuestros jóvenes. Es el otro polo, ¿no? Qué hacer con nuestros jóvenes en vacaciones. Y la semana que viene tenemos una invitada muy especial. Se llama Soleil Valecillos Alza y va a estar con nosotros en el programa La Experiencia de Silver Moon. Ese es el programa dominical, y mi cuenta personal, si quieren, hablo de mis diferentes temas de interés, y desde el próximo mes de octubre muy especialmente voy a hablar de los tiburones de La Guaira. Mi cuenta es @eliasantana_be. Decir que en octubre ibas a hablar sobre los adultos mayores, porque el 1 de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor, pero bueno, qué chévere, tú hablas de los tiburones de La Guaira, yo hablaré de los gloriosos leones del Caracas, y así estamos por las formas tranquilamente. Me retiro. Muchas gracias, un placer, Elías, hasta luego. Gracias, un placer. Hasta luego.